nos haría danzar en la presencia de Dios, quien prometió extender su reino aquí en Bogotá, Bogotá, Bogotá. Es en la cuadrangular, multitudes como arena. Aquí vas a disfrutar y sentir el poder de Dios que te transformará. Es en la cuadrangular, multitudes como arena. Aquí vas a disfrutar y sentir el poder de Dios que te transformará y te cambia la vida. Y te cambia la vida. Es en la cuadrangular. Dios me le continúe bendiciendo una vez más, un maná que viene del cielo, voz de Dios y no de hombre. Hoy quiero tratar un tema muy interesante. Confía en Dios aunque todo esté en tu contra. Aunque todo esté patas arriba, aunque no veas esperanza, hoy es el día de confiar en el Eterno, porque Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo, que es mi fuerza, mi fortaleza. Cuando David enfrentó a Goliat, no tenía realmente posibilidades de vencer, a no ser por un milagro de Dios. David no era un hombre grande de estatura, tampoco había sido entrenado como guerrero. Además era un joven con poca experiencia, pero tenía una fe depositada en el Eterno, sólida, en Jehová de los ejércitos. Con aquella confianza en Dios avanzó y derrotó al gigante, porque todo aquel que cree nunca será avergonzado. Todo aquel que cree en Dios, en el Eterno, nunca de los nunca será avergonzado. Por eso hoy el Señor te dice: confía en mí, que conmigo lo vas a lograr. Confía en Dios aunque todo esté en tu contra. Confía en Dios aunque otros no crean en ti. Mateo 13, 54 al 58. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga. Y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. El Señor Jesús decide ir a predicar y a ministrar en su tierra natal, en Nazaret, el lugar donde se había criado, el lugar de su infancia, el lugar de su vida, el lugar donde pasó la mayor parte de su vida antes de adquirir el ministerio. En la sinagoga de allí Jesús comenzó a predicar, y quienes estaban presentes se maravillaban de su sabiduría y poder. Pero lo cuestionaban, pues lo habían visto crecer desde niño y no podían creer que él fuera el Mesías. No lo aceptaban. No aceptaban al hijo del carpintero. No aceptaban el que había aprendido a hacer mesa. Lo tenían en poco. Nos dice el versículo 57 que se escandalizaban de él. La palabra escandalizar se traduce aquí del término griego escandalizo, que además quiere decir ofenderse, rechazar y provocar ira. Eso les provocaba Jesús a ellos cuando él predicaba en la sinagoga, cuando él intervenía con la palabra de sabiduría y de poder que venía del Eterno hacia su vida. Tal vez se van a escandalizar, tal vez te van a rechazar y tal vez se van a irar, pero no te preocupes. Si Cristo está contigo, ¿quién contra ti? Y Dios te levantará a grandes cosas, porque Dios quiere cambiar la historia de tu vida. Los asistentes a la sinagoga quizás se sintieron ofendidos de ver a uno de los suyos con esa sabiduría y poder de Dios.
¿Sería quizás envidia? Probablemente se enojaron al ver que Dios estaba engrandecido y había engrandecido a Jesús y no a alguno de ellos. Dios había engrandecido a Jesucristo y no a uno de sus maestros. Lo cierto es que rechazaron el mensaje, las bendiciones y los milagros que Dios tenía para ellos a través del Señor Jesucristo. Esto nos recuerda que la dureza de corazón, la soberbia y el egoísmo nos hace perder bendiciones que Dios nos ha preparado. Por eso necesitamos de la humildad. Allí fue donde Jesús dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. La palabra honra indica respeto, honor, valoración, estima. Recordemos que Pablo le dijo a los maridos que deben de dar honor a sus esposas como a vaso más frágil. Y la verdad es que esto se olvida con frecuencia y se ve ausencia de respeto y valoración en la familia. El hecho de que sea tu esposa no significa que puede ofenderla. Y el hecho de que sea tu esposo no significa que puedes irrespetarlo. Más bien, esa realidad nos motiva a amar y respetar al cónyuge. Es muy importante destacar lo que nos dice el versículo 58. Y nos hizo allí, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Tu incredulidad es lo que te ha alejado de los milagros del Eterno y de ver la gloria del Todopoderoso. Lamentablemente el Señor Jesús solo puede hacer allí algunas pocas cosas. La incredulidad de sus corazones actuó como una muralla, como un muro de Jericó que impidió el fluir del Espíritu Santo en sus vidas. Aunque el Señor había ido para llevar múltiples bendiciones para ellos, para su casa. Él había llegado a su casa, a su lugar de origen, y quería bendecirlos en todo, quería sanarlos, quería desatar sobre ellos la gloria de Dios. Tengamos en cuenta que esto sucedió en Nazaret, ciudad de Galilea. El nombre Nazaret significa vástago, retoño, brote que reverdece. Nos recuerda que allí el Señor Jesús creció y fue formado como hombre antes de comenzar su ministerio. Aquel desprecio y rechazo vivido por Jesús en la sinagoga de Nazaret nos recuerda que estos son eventos que nos ayudan a madurar. Quizás sean momentos difíciles y dolorosos, pero todo esto forma en nosotros el carácter de Jesucristo. Aquel que sigue y sirve a Dios encontrará obstáculos en el camino. Incluso hallarán personas que no crean en lo que Él hace, ni creerán en aquel que predica. Pero lo más importante no son los obstáculos del camino, sino hacer la voluntad del Eterno en tiempo y fuera de tiempo. Lo más importante es que Dios, quien lo envió, va contigo, está con Él, está con nosotros. Por eso vuélvete hoy al Señor. Confía en Dios, aunque todo esté en tu contra. Pero si los demás están en tu contra, Él está contigo. Este mensaje continuará. Dios te continúe bendiciendo.